Buenas, mi nombre es Judy Montilla y este video va dirigido a la materia de circuitos digitales SAIAP. Yo les voy a explicar qué son sistemas numéricos y códigos. Comenzamos explicando qué es un sistema numérico. Este es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos y cantidades. Se caracterizan por su base, la cual nos indica el número de símbolos distintos que un sistema utiliza. Aparte de esto, nos indica también el valor o peso que cada símbolo, dependiendo de la posición que éste ocupe. Los principales sistemas numéricos son el binario, el octal, el decimal y el hexadecimal. Okay, vamos a explicar cada uno de estos. El sistema de numeración decimal es el que utilizamos habitualmente. Se compone de 10 dígitos que van desde el 0 hasta el 9, a los que se le otorga valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra. En el sistema decimal, por ejemplo, tenemos el 528. Este es un número decimal que si vemos 5 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 8 por 10 a la 0 nos va a dar 528. Como podemos ver, se utiliza la base de 10. El sistema octal se representa con 8 dígitos que va desde 0 hasta el 7. Cada dígito tiene un valor dependiendo al lugar que ocupe. El valor de cada una de las posiciones viene determinado desde la posición de base 8. Por ejemplo, un número octal sería el 273. Como vemos, tiene una base 8. El sistema de numeración hexadecimal. Se representan con 16 símbolos que van desde el 0 hasta el 9 para continuar con las letras A, B, C, D, E y F. Si vemos, estas letras representan las cantidades decimales desde el 10 hasta el 15, porque no hay dígitos mayores de 9 en el sistema decimal. El valor de cada uno de estos símbolos depende de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16. Okay. Podemos ver un ejemplo, 1A3F, base 16. Entonces, para pasarlo a decimal, tenemos que multiplicarlo por la base 16. Entonces tenemos 1 por 16 a la 3 más A por 16 a la 2 más 3 por 16 a la 1 más F por 16 a la 0. Entonces esto nos va a dar los siguientes resultados: 1 por 4096 más 10 por 256 más 3 por 16 más 15 por 1 es igual a 6719. Y así podemos ver que 1A3F base 16 es igual a el número decimal 6719. Sistema binario. Este sistema se basa en 2 dígitos nada más, 0 y 1. Una cifra binaria y cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos 1. Se puede observar que tal y como ocurría en los demás sistemas, por lo menos en el sistema decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados para representar los números. Por ejemplo, tenemos el número binario 1, 0, 11. Tiene un valor que se calcula de la siguiente manera. Vemos que utilizamos la base 2 elevada a la posición que ocupa. Entonces vemos el 1, el siguiente el primer 1 está en la posición 0. El siguiente número, que está hacia la izquierda, ocupa la posición 1. El 0 ocupa la posición 2 y el 1 ocupa la posición 3. Okay. Entonces lo multiplicamos: 1 por 2 a la 3 más 0 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Es decir, 8 más 0 más 2 más 1 es igual a 11. Y así podemos ver que el número binario 1011 es igual a 11 en sistema decimal.
aritmética binaria, suma binaria. Entonces, la operación de suma binaria se realiza como en el sistema decimal. Comenzamos a sumar desde la derecha. Las posibles combinaciones al sumar dos bits son 0 más 0 va a ser igual a 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 va a ser igual a 10. Como podemos ver, las primeras sumas son evidentes, exceptuando la suma de 1 más 1. Aquí, por lo menos sabemos que en el sistema decimal, 1 más 1 va a ser 2. Debe escribirse, por tanto, en binario con dos cifras. Entonces, 1 más 1 va a ser 10. Pero cuando sumamos, vamos a escribir el 0 en la fila del resultado y llevamos 1. Es decir, este 1 va a ser un arrastre o acarreo. Luego, esta unidad se suma a la posición siguiente a la izquierda. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos 1, 0, 1 más 0, 1. El 1 que vemos arriba es un acarreo. Bueno, comenzamos. 1 más 1 va a ser igual a 10. Entonces, colocamos el 0 y el 1 arriba como acarreo. 1 más 0, sumamos el acarreo. 1 más 0, 1. Y 1 más 0 es 1. Por eso colocamos el 1. Luego, la siguiente cifra, 1, la colocamos abajo. Okay. La resta binaria. Las restas básicas, que son 0 menos 0 igual a 0, 1 menos 0 igual a 1 y 1 menos 1 igual a 0, son evidentes, se hacen con facilidad con la tabla. Pero la resta 0 menos 1 no cabe o se pide prestado al próximo. La resta 0 menos 1 se resuelve al igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente. Entonces vamos a tener 10 menos 1. Entonces 10 menos 1 va a ser igual a 1 y me llevo 1, lo que equivaldría en decimal 2 menos 1 igual a 1. Esta unidad prestada debe volver a colocarse en la posición siguiente. Entonces, tenemos el número 11001 restado con 1010. Los 1 resaltados en rojo son los de acarreo. Entonces, restamos 1 menos 0, 1. 0 menos 1, sabemos que tiene que pedirle prestada una unidad al 0, que está en la posición izquierda. Entonces se convierte en 10. 10 menos 1, 1. Okay. Entonces, colocamos este 1 que le pedimos prestado al 0 y lo colocamos en la fila. Entonces, 0 menos 1, volvemos a pedir prestado una unidad, se convierte en 10. 10 menos 1 es igual a 1. 1 menos 0 es igual a 1. Entonces colocamos el 1. Entonces, la unidad que pedimos prestada debemos volver a colocársela. Entonces la ponemos abajo del 1 para hacer la resta. Entonces, 1 menos 1 sabemos que es 0 y 0 menos 1 le pedimos prestado al 1. Como no hay más número que reste, entonces tenemos tendremos 10 menos 1 es igual a 1. Y así concluimos la resta. Ahora vamos a hablar del complemento. El complemento a 2 de un número n compuesto por n bits se define como el complemento va a ser igual a 2 a la n menos n. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el número binario 010011 que tiene 6 bits. Entonces, vamos a calcular su complemento a 2. Entonces, el n es igual a 45 decimal. Tenemos n es igual a 6, que son los números de bits que tiene el número binario. Entonces, calculando, colocando la fórmula, tenemos que 2 a la 6 va a ser igual a 64. Menos 45 va a ser igual a 19. Entonces, pasando este número decimal a binario, tenemos 010011 en binario. Entonces, el complemento a 1
de un número binario es el número resultante de invertir los unos y los ceros de dicho número. Por ejemplo, si tenemos el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, vamos a obtener el complemento invirtiendo ceros y 1, con lo que nos va a resultar el complemento 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, su complemento a 2 sería el complemento A1 más 1. Le vamos a agregar a ese complemento de 1 un 1. Entonces, se convertiría en 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Ahora bien, este complemento nos beneficia para realizar la resta. Utilizando el complemento A2, la resta de los números binarios puede obtenerse sumando el minuendo, el complemento A2 del sustraendo. Entonces, en el siguiente ejemplo podemos ver la resta de 91 menos 46 va a ser igual a 45 en binario. Entonces, como podemos ver, tenemos primero la resta. Al utilizar el complemento A2 de 46, entonces tenemos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y este número se lo podemos sumar al 91. En el resultado podemos ver que aquí nos sobra un bit que se desborda por la izquierda. Pero como el número resultante no puede ser más largo que el minuendo, este bit sobrante se va a despreciar. Entonces llegaremos al resultado correcto, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ahora bien, vamos a hablar de las conversiones. Comenzaremos hablando de la conversión de decimal a binario. Este procedimiento consiste en dividir cada cifra del número de base 10 entre la base del sistema binario, que es 2. Entonces, cada cociente que se obtenga se va a volver a dividir entre la base y así sucesivamente hasta que se obtenga un cociente menor que la base. El último cociente y los restos que se obtienen forman el número en la nueva base. Entonces, por lo menos tenemos convertir el número 64 decimal a base 2. Entonces comenzamos a dividir 64 entre 2, luego así sucesivamente hasta conseguir que el cociente sea menor que la base. Entonces, al terminar, vamos a leer de derecha a izquierda y así obtendremos el número 64. Entonces comenzamos por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y así obtenemos la conversión. Ahora bien, la conversión de binario a decimal es más sencilla aún. Basta con desarrollar el número teniendo el valor de cada dígito en su posición, que es el de una potencia de 2, cuyo exponente es 0 en bits situado más a la derecha y se incrementa en unas unidades según vamos avanzando posiciones hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos para convertir el número 1010011 a decimal. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera, teniendo en cuenta el valor de cada bit. Entonces, comenzamos con el 1, el último 1 va a ser 1 a la 0. La siguiente posición va a ser, la posición es 1. El siguiente 0 tiene la posición 2, luego la 3, la 4, así comenzamos desde el 0 en adelante. Entonces, el primer 1 está en la posición 6, 1 por 2 a la 6, más 0 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Entonces, multiplicando, esto nos va a dar 83. Y así convertimos el número binario que teníamos a 83 en base 10. Conversión decimal a octal. Esta conversión decimal se basa en la técnica de dividir. Vamos a dividir el número decimal entre 8. Entonces,
tenemos que dividimos 122 entre 8, nos da 15, resto 2. 15 entre 8 nos da 1, resto 7. 1 entre 8 nos da 0, resto 1. Tomando todos los restos obtenidos en orden inverso, o sea, de 1 a 2, tendremos la cifra octal. Entonces tenemos que 122 decimal va a ser igual a 172 octal. Conversión de octal a decimal. Aquí vamos a hacer la operación inversa. Vamos a multiplicar en base 8 y conociendo el peso de cada posición en una cifra octal, o sea, desde 0 hasta 7. Ok, entonces, por ejemplo, para convertir el número 237 octal a decimal, tenemos que desarrollar el valor 2 por 8 a la 2 más 3 por 8 a la 1 más 7 por 8 a la 0. Hay que recordar que el sistema octal comienza desde 0. Entonces, esto va a ser igual a 159 y esa va a ser la cifra en decimal. Conversión de octal a binario y viceversa. Este es mucho más sencillo ya que podemos utilizar una tabla de conversión. Para convertir de base 8 a binario, se cambia cada cifra en su equivalente a 3 bits, que es el sistema de numeración que se utiliza en las computadoras. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 325, que es base octal. Ahora bien, buscamos primero en la tabla el número 3 y su versión en binario. Entonces 3 va a ser igual a 0, 1, 1. 2 igual a 0, 1, 0 y 5 igual a 1, 0, 1. Entonces, leyendo de arriba a abajo, vamos a tener que 325 octal va a ser igual a 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en binario. Okay. Conversión de hexadecimal a binario o decimal y viceversa. Aquí también podemos utilizar una tabla. Y este método consiste en sustituir cada cifra por su equivalente en el número binario de 4 bits o un número decimal. Ok, entonces tenemos como ejemplo convertir el número 9A7E hexadecimal a binario. Entonces tenemos que el 9 en la tabla es 1001, A es igual a 10100, 7 igual a 0111 y E es igual a 1110. Entonces, leyendo de arriba a abajo, tenemos que 9A7E hexadecimal va a ser igual a 1001, 101, 00, 11, 1110 en binario. Ok, vamos a hablar explicar qué es código binario. El código binario es un sistema de representación de textos o de procesos de instrucciones de una computadora que hace uso del sistema binario. Okay. El código BCD, decimal codificado en binario, son grupos de 4 bits, en el cual cada grupo de 4 bits solo puede representar un único decimal, del 0 al 9. Estos códigos son llamados códigos con peso, ya que cada bit del grupo posee un peso o valor específico. De hecho, por lo tanto, existen códigos BCD de acuerdo al valor o peso que posea cada bit. Ejemplos de estos códigos son el BCD 8421, el 4221, el 5421, el 7421, etc. Donde la parte numérica indica el peso o valor de cada bit. Okay. Entonces, por ejemplo, el BCD 8421 nos indica que el bit de mayor significado posee un valor de 8 y el segundo bit de mayor significado posee un valor de 4 bits. El tercer bit de mayor significado tiene un valor de 2 bits y el bit de menor significado tiene un valor de 1 bit, de 1. Okay. Entonces, tenemos la tabla de este código binario, de este código BCD 8421 y tenemos el ejemplo. Sea el número 47 decimal,
Vamos a pasarlo a BCD, que también es llamado BCD natural. Entonces, tenemos 4, según la tabla, es 0, 1, 0, 0. 7 en la tabla es 0, 1, 1, 1. Entonces, 47 decimal va a ser igual a 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 en este código BCD 8421. Bueno, esta ha sido toda la explicación. Muchas gracias por su atención.